Hola, ¿qué tal? Soy Josué Sánchez. Quiero darte la bienvenida al episodio número 4 de Legacy Podcast, este espacio que surgió como un sueño hace muchos años, que luego lo vine madurando. De hecho, antes de Legacy hice una especie de ensayo con un podcast que se llamaba Cristianismo Práctico. Y bueno, por ahí deben andar los episodios en alguna parte, pero Dios ha venido desafiándome en los últimos tiempos a poder hablar, a poder llegar a otras personas con el mensaje más importante, que al final del día es el mensaje del Evangelio. No tiene que ver con una imagen nuestra, tiene que ver con anunciar el Evangelio. De eso trata Legacy Podcast, de acercarnos a lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de los diferentes temas de la vida, acerca de la fe, la espiritualidad, pero también acerca de las dudas, de los conflictos que definitivamente todos nosotros tenemos como seres humanos. Y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que ha estado en mi corazón durante mucho tiempo. Yo amo la iglesia, soy parte de la iglesia, y por tal razón me siento retado a poder hablar de ello, hablar de mis experiencias con la iglesia local, y esperando que eso también pueda ser de ayuda para ti. Pero primero que nada, antes que cualquier cosa, permíteme orar por este episodio, permíteme orar para que el Señor lo use para edificar tu vida. Señor, en esta hora quiero agradecerte por cada una de las personas que van a ver o escuchar este episodio de Legacy. Señor, gracias por poner en nuestros corazones el deseo de compartir tu palabra, el deseo de hablar de todas aquellas cosas que están relacionadas con tu reino, con la esperanza de que la gente que escucha esto, Señor, pueda acercarse más a ti. Por favor, Señor, ayúdanos a ser diligentes en comunicar el Evangelio. Que esta semilla, Señor, sirva para que muchos otros alcen la voz y puedan hablar en tu nombre y puedan hablar de ti, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, quiero hablar sobre la iglesia y sobre algunas experiencias no tan dulces en la iglesia local durante toda mi vida, pero de cómo estas experiencias también de alguna manera han forjado nuestro carácter y, contrario a alejarnos o contrario a hacernos odiar la iglesia, nos ha hecho amarla todavía más y estar más comprometidos con la iglesia local. Debo decir que yo estoy actualmente en mi iglesia local desde hace 12 años, sí, 12 años. Tengo de estar en mi iglesia local, una iglesia a la cual amo. Pero antes de ello, obviamente yo estuve también en varios lugares. Estoy en la iglesia desde que tengo memoria. Mi mamá aceptó a Cristo cuando yo tenía apenas 2 años. Así que literalmente, o sea, he pasado la mayor parte de mi vida viviendo desde dentro el contexto eclesiástico, y esto de alguna manera me permite tener una visión clara de cómo funcionan las cosas en el contexto de iglesia. Por supuesto, yo conté en el episodio número 1 de este podcast cómo me convertí a Cristo, y contaba en ese episodio que yo vine al Señor a los 18 años, 19 años. Yo entregué mi vida finalmente al Señor. Es cierto, yo había pasado toda mi vida en la iglesia, pero yo no era cristiano. Y si no has visto este episodio, te animo a que lo veas para que sepas un poco cómo fue mi experiencia de conversión, y espero que eso pueda ayudarte en tu propia relación con Dios. Pero bueno, aunque yo no tenía un compromiso personal y directo con Dios, sí me desarrollé en la iglesia, sí obviamente fui
tratado por el Señor, fui ministrado por el Señor, fui alimentado por la palabra. Y esos 19, 20 años de estar en la iglesia, por supuesto, prepararon la base para lo que luego sería mi conversión. Pero no todas las experiencias en la iglesia han sido lindas. Por supuesto, si yo pusiera en la balanza lo bueno y lo malo, por supuesto me quedaría con lo bueno. Han sido muchísimas más las cosas lindas que yo he vivido en la iglesia local que las cosas negativas. Pero entiendo que hay muchas personas que a este punto eh, se fueron de la iglesia por alguna razón, porque alguien les hizo daño, porque alguien les trató mal o porque vieron en la iglesia en la que estaban algunas situaciones con las que no se sentían cómodos. Ahora, quiero iniciar diciendo que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, me tocó vivir varias situaciones complicadas. Recuerdo de niño, y estoy tratando de recordar algunas cosas. Honestamente, no es mi intención abrir viejas heridas, pero sí debo decir que de niño me tocó ver, por ejemplo, cómo dentro del contexto de iglesia local se trató mal a algunas personas al punto de humillarlas públicamente. Episodios como, por ejemplo, siendo niño, ver cómo un líder eclesiástico hizo que otra persona viniese de rodillas desde la entrada de la iglesia hasta el, el púlpito en un acto de casi que de penitencia, casi de castigo, como si se tratase de niños pequeños. Y yo creo que a este punto ni siquiera con los niños eso se puede hacer, pero esto lo vi siendo un niño y obviamente fue algo traumático para mí ver a toda una congregación reunida un domingo y ver cómo esto sucedía dentro de la iglesia. Luego, más adelante, en mi adolescencia también me tocó experimentar en carne propia algunas situaciones de maltrato, sí, hacia mí y sí también hacia otras personas. Obviamente cuando uno es muchacho y cuando uno está en búsqueda de su propósito y cuando uno quiere estar bien con Dios, bueno, en el caso mío, yo tuve que resistir varias situaciones. Dios guardó mi corazón en muchas ocasiones, porque a primera instancia uno quiere reaccionar, uno quiere hablar, uno quiere contestar, uno quiere buscar venganza, pero gracias a Dios que me guardó. Y hoy por hoy puedo decir con total libertad y con total propiedad que yo no tengo absolutamente ningún problema con nadie, ni del pasado, ni de ahora. Sé que hay personas que bueno, por X o Y razón, eh, no, no, no me ven quizá con buenos ojos o qué sé yo, o dicen cosas de mí, pero yo no tengo ningún problema con estas personas a pesar de saber quiénes son, a pesar de saber qué es lo que han dicho, porque yo he aprendido a, a poner mi mirada en el Señor y obviamente he aprendido también a ver la iglesia como el Señor la ve. Y cada vez que pienso en estas cosas que sí son negativas y que sí son dolorosas, trato de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y siempre es como que pienso, ok, Jesús murió en la cruz por mí, que soy pecador, por mí, que no merezco absolutamente nada de lo bueno que Él pueda darme. Y si Él tuvo la capacidad de perdonarme, de amarme en esa condición, de igual manera yo estoy llamado a hacer lo mismo con aquellos que han hecho algo malo en mi contra. O sea, ¿quiénes somos nosotros para creer que merecemos más de lo que mereció Jesús? O sea, es totalmente ilógico. Y hay un elemento que en mi mente y en mi corazón ha quedado muy claro, y es que la iglesia nunca ha sido y nunca será perfecta, por lo menos mientras estemos en esta tierra. Obviamente vendrá un día en que el Señor Jesús, cuando venga, perfeccionará su iglesia
nos limpiará de todo mal, pero mientras estemos en esta tierra vamos a seguir siendo seres humanos, vamos a seguir luchando con diferentes tipos de problemas, diferentes conflictos, diferentes luchas internas. Así que mientras estemos aquí, la iglesia será todo menos perfecta. Así que es un error para mí cuando una persona que de repente tuvo una situación difícil eh, cree que por salir de esta iglesia y pasar a una iglesia B, creer que por esto el problema ya está finiquitado, ya está solucionado, sin haber resuelto lo anterior. Quiero decir, la iglesia, independientemente de si es grande, si es pequeña, si es una iglesia que tiene todas las comodidades o si es una iglesia que tiene muchas carencias, la iglesia va a estar compuesta por seres humanos. No podemos creer que por pasar de un punto A un punto B, las cosas ya están solucionadas. Ahora bien, yo sé que hay situaciones también que pueden llegar a obligar a una persona a tener que huir de un lugar. Y esto es algo que yo he venido entendiendo en los últimos tiempos. Hay situaciones con las que definitivamente no podemos negociar. Y con eso me refiero, por ejemplo, a situaciones que tienen que ver con prácticas antibíblicas, prácticas anticristianas, un mensaje que va en contra de lo que la Biblia enseña, falsas enseñanzas, pero también estoy hablando, por ejemplo, de manipulación, estoy hablando de abuso de autoridad, estoy hablando de cuestiones que van contra lo que la Biblia enseña. Obviamente hay casos, corrupción, malversación, engaño, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas yo entiendo que para un cristiano que ama al Señor y que conoce la Biblia, estas cosas van a obligarlo a salir, van a llevarlo a buscar otro lugar. Eso lo puedo entender perfectamente, pero también sé que está el otro polo. Hay situaciones con las que yo voy a tener que aprender a lidiar mientras esté en la iglesia. O sea, si al menor problema, si a la menor situación que ocurra, yo voy a irme, entonces nunca voy a establecerme en un lugar. Yo debo aprender a tratar con las personas y hoy en día se ha popularizado tanto esta idea de que no necesito la iglesia local para tener una relación con Dios. Puedo tener una relación con Dios desde mi casa, en lo personal. Y saben, creo que esta es una de las más grandes mentiras que Satanás nos ha vendido. La idea de que no necesitamos una comunidad de fe. La idea de que no necesitamos a alguien que nos enseñe, alguien que nos predique, alguien que nos exhorte. Es bíblico. La Biblia dice que debemos exhortarnos los unos a los otros a, a las buenas obras. Y esto es algo que solo se puede dar en el contexto de una comunidad de fe bíblica. Así que hay que buscar este punto de equilibrio. Ok, hay cosas no negociables, pero también hay cosas con las que debo aprender a lidiar. Debo mencionar también que no todos los líderes cristianos o que se hacen llamar cristianos van a reflejar fielmente a Cristo. Y en ese sentido, yo sé que para mucha gente hoy por hoy es muy difícil decir voy a establecerme en una iglesia local, porque la iglesia en este tiempo ha perdido credibilidad. Cada vez es más común ver cómo se levantan hombres o mujeres diciendo Dios ha puesto un manto de autoridad sobre mí, Dios me dijo que sería esto, sería lo otro, me dio tal investidura, y de la noche a la mañana vemos a gente convertida en líderes eclesiásticos sin ningún tipo de trasfondo, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de confirmación por parte de la iglesia, simple y sencillamente porque a ellos se les ocurrió. Y yo sé que este tipo de cosas, sumado a muchas malas prácticas antibíblicas que se han metido por todos lados, esto ha hecho que la iglesia pierda credibilidad. Y en ese ataque masivo, obviamente muchas iglesias sanas también han sido metidas en el mismo saco. Ahora, yo te puedo decir hoy por hoy que a pesar de que hay grupos y que hay personas que no reflejen a Cristo, pero sí la iglesia sigue estando presente y sí la iglesia sigue estando viva. Solo que obviamente tenemos que, con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que buscar un lugar no que se adapte a mis gustos, a mis preferencias, sino un lugar que se acerque
a lo más posible a lo que la palabra de Dios muestra y enseña. Una iglesia que glorifique al Señor, una iglesia que honre al Señor, una iglesia donde yo pueda crecer como discípulo y donde yo pueda también hacer otros discípulos. Estas son algunas de las características que yo debo fijarme, no solamente en lo externo, no solamente en el tipo de edificio, en el tipo de sonido, en las luces, en los asientos, en el piso. No, debo fijarme en los aspectos espirituales que reflejan una iglesia cristocéntrica. Dios estableció, y esto lo tengo cada vez más claro también, conflictos van a haber siempre, pero Dios estableció un sistema para la resolución de conflictos. Siempre he creído que uno de los grandes problemas que enfrentamos en este tiempo es que no queremos o no nos gusta enfrentar los conflictos. Y cuando los enfrentamos, realmente no lo estamos haciendo bien, sino que estamos confrontando más bien a la persona. Cuando yo tengo una desaveniencia con algún hermano en la fe, yo debo buscar la manera de debatir o de solucionar esa situación en particular y no enfocarme en dañar a la persona. Y este ha sido el gran problema durante mucho tiempo, que cuando estamos tratando algún tema, de repente alguien tiene una opinión contraria a la nuestra y lo tomamos como personal. Creemos que esta persona nos está atacando a nosotros. Y en realidad lo que está haciendo esta persona es confrontando nuestra idea nada más, pero no es que nos está buscando para ser enemigos, no. Entonces creo que en el tema de resolución de conflictos hay tanto que aprender en nuestras iglesias. Creo que por mucho tiempo hemos dejado que cosas pequeñas se conviertan en cosas que luego terminan por hacernos querer irnos, y creo que Dios ha establecido hay un proceso bíblico para la resolución de conflictos y simplemente tenemos que ir a la palabra para darnos cuenta de ello. Y quiero, para terminar de remachar este punto, citar dos textos de la palabra de Dios que nos hablan acerca de las relaciones, que nos hablan acerca del sufrimiento dentro de la iglesia local y que nos muestran cómo el carácter de Cristo puede guiarnos para permanecer, para buscar el amor entre hermanos. Mateo 5, 11 y 12 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea, Jesús está diciendo estas palabras. Jesús dice: siéntanse bendecidos cuando la gente les haga burla y los persigan y mientan acerca de ustedes y cuando digan toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. O sea, yo creo que cuando alguien está creciendo en su relación como discípulo de Cristo, obviamente van a haber voces, van a haber personas que se van a oponer, van a haber personas que van a hablar en su contra, pero si esto es por seguir a Cristo, gloria a Dios. No debería esto desalentarnos, no debería esto desanimarnos. Luego, Primera de Pedro 4, del 14 al 16 dice, el apóstol Pedro haciendo eco de las palabras de Jesús: si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y luego dice el versículo 16, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Yo quiero animarte, si tú eres parte de la iglesia y si por alguna razón te ha tocado sufrir por glorificar a Cristo, debes sentirte bendecido, debes sentirte bienaventurado, debes sentirte dichoso, porque por más que el hombre, que el ser humano te ataque, si tú estás agradando al Señor, eso de por sí ya es una gran victoria. Ahora, si el conflicto que está sucediendo tiene sus raíces en problemas como
las prácticas antibíblicas, el pecado, situaciones que van contra la voluntad del Señor, falsas enseñanzas. Entonces es momento también de evaluar y decir, ok, probablemente el lugar donde en este momento estoy no es el lugar donde Dios quiere que esté, y tampoco debemos tener temor a tomar decisiones en ese sentido. Creo que al final del día la iglesia es el cuerpo de Cristo con todas sus imperfecciones, con todos sus desafíos, con todos sus conflictos. La iglesia sigue siendo moldeada y perfeccionada. No vamos a encontrar nunca la iglesia ideal, la iglesia que se acomode a todos mis gustos y preferencias, pero sí podemos encontrar iglesias que se acerquen al corazón de Dios, a su palabra, a su voluntad. Así que te animo y ojalá puedas comentar algo, comentar un poco acerca de tu propia experiencia con la iglesia local. Desde mi punto de vista, sí, yo podría contarte muchas experiencias dolorosas, pero cuando pongo en la balanza lo bueno que la iglesia me ha dado, eso sobrepasa por mucho las cosas negativas. He aprendido a amar la iglesia y hoy más que nunca estoy apasionado por la iglesia. Quiero seguir adelante sirviendo al cuerpo de Cristo, aunque muchas veces sea doloroso, aunque muchas veces sea difícil, pero sé que es un privilegio hacer todo para la gloria de Cristo. Permíteme cerrar orando por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este episodio 4 de Legacy Podcast. Gracias por la iglesia. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por habernos plantado en un lugar y permitir que estemos allí dando fruto, creciendo junto a otros. Ayúdanos, Señor, a amar la iglesia tal como tú la amas. Por favor, Señor, ayúdanos a ser ejemplo de piedad, de fe, de conducta, de amor, de espíritu, de fe, de pureza. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Por favor, bendice a todos aquellos que están viendo este podcast. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.